Palabra, y es como una palabra súper específica para esta casa, pero que obviamente siempre lo tomamos como para la Iglesia de Cristo, y está basado en el libro de Ageo. Y el contexto de Ageo es que el templo de Salomón fue derribado, fue quemado, fue invadido por el imperio babilónico, y en toda esta situación de desgracia para el pueblo de Dios, el pueblo está muy mal por esta situación, pero parece que no tan mal como para poder preocuparse de sus terrenos, de sus casas, de sus familias, de sus situaciones personales. Porque empezaron ellos a no tomarle el peso a lo que había pasado, que el templo de Dios, lugar de habitación en esa época de Dios, donde Dios moraba. Entonces pasa esta situación de que no tenemos templo, lugar para adorar, y en vez de que entre una desesperación por eso, ¿qué vamos a hacer? La gente empezó a trabajar y a como, qué pena por el templo, pero tengo mi parcela, tengo mi casa, tengo que hacer lo mío. Y vamos a leer Ageo 1, 5 y 6, me parece. Dice así el Señor. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y esto está hablando Dios porque aun cuando estaban tan esforzados por arreglar sus casas, anteriormente está diciendo, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas? En la versión Reina Valera 1960 dice artesonadas, en la NTV dice casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas. Fuerte, ¿no? Te estás preocupando de lo tuyo, de tu necesidad, de trabajar por lo que es tuyo, lo que te parece bien, y no te diste cuenta que mi casa está en ruinas. Y ahí el Señor entrega esa palabra, y no se han dado cuenta que ustedes están sembrando y trabajando un montón y no ven cosecha de eso. El versículo 8 dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Y ahí después le empieza a decir, porque ustedes sembraron, hicieron tantas cosas, pero no vieron que son pobres, que yo hice desaparecer sus cosechas abundantes con un soplo. No vieron que mi casa está en ruinas y que por lo mismo yo vine, por causa de ustedes los cielos retuvieron el rocío y la tierra no produjo sus frutos. ¿Por causa de quién? Del Señor, para darles una lección de que no es mucha la siembra, no es mucho el trabajo que a mí me va a producir mucho fruto. Es dónde estoy poniendo las fichas, dónde estoy poniendo el esfuerzo, y si tiene que ver con lo que Dios me está demandando. Y no necesariamente con una urgencia, con una necesidad personal, familiar, etc. Lo consiguiente de esto, cuando Dios les habla tan fuertemente, fue que el gobernador de Judá, Zorobabel, el sumo sacerdote y todo el pueblo temió al Señor y le obedecieron. Qué buena noticia. Y Dios los animó con las siguientes palabras. En el capítulo 2, versículo 4, dice, sin embargo ahora el Señor dice, Zorobabel, quien era el gobernador, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes.
Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¡Qué tremendo! Dios diciendo, vayan, busquen madera, construyan mi casa, pero no están solos. Yo estoy con ustedes. Esto no es un trabajo tan alto y tan complejo, porque Dios estaba con ellos. Y esa es un espaldarazo maravilloso. Mi espíritu permanece entre ustedes. Ese también te lo entregué, parece, Toto. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Gloria a Dios. Entonces, el título de este mensaje es: reconstruyan mi casa. Y no se trata de que nosotros, como no tenemos templo, ahora hay que hacer un templo físico por ahí, porque no estamos hablando en un sentido material, sino que esto tiene un sentido muy espiritual. Porque Pablo en Atenas, predicándole a los epicúreos y a los filósofos y todo eso ahí en Hechos 17, le dice a esa gente: Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, ¿no? Por manos de hombres. Entonces, ¿dónde habita Dios? Porque en esta época, previo al nuevo pacto, Dios habitaba en los templos. Era un lugar sagradísimo. Primero los tabernáculos, después el templo Salomón y antes los altares, ¿no? El altar que erigían los patriarcas. Habían lugares, habían montes, habían lugares físicos donde el Señor depositaba su gloria y se movía. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay territorios donde el Señor se mueve de forma especial. Pero, ¿dónde Dios habita? Posterior al tiempo de la gracia y cómo Dios hace todas estas cosas nuevas. Transforma de lo que es la ley, la potencia y la lleva a este nuevo pacto. Dice en Mateo 18:20 que donde simplemente hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Entonces, la casa de Dios está aquí, ahora. Está cuando los pastores se vuelvan a las 6, está ahí también. Está en China y está en todo lugar donde hayan 2 o 3 congregados en el nombre del Señor. Hijos de Dios que se congregan, que se reúnen en torno a Cristo. Ese es el lugar de la presencia de Dios, de la reunión de Dios. El lugar de la iglesia de Dios. La iglesia entonces son estos hijos de Dios que conforman un cuerpo donde Cristo es la cabeza y cada uno de los miembros, usted lo sabe, está ahí en el Nuevo Testamento, cómo se describe la iglesia como un cuerpo, cada uno con sus funciones. Usted sabrá si es un dedito meñique, si es un pulmón del cuerpo, no sé qué lugar le tiene el Señor, pero todos somos este cuerpo de Cristo. Y también es lindo vernos como esta edificación, un edificio donde Cristo es la piedra angular. Qué lindo el tema de la piedra angular. Antiguamente las construcciones tenían, los arquitectos colocaban una piedra tipo, que esta piedra tipo servía de modelo para todo lo que servía en el resto, o sea, todo lo que seguía de la construcción. Tenían que regirse por esta piedra tipo y era la piedra principal o la piedra angular, y ese es Cristo. Es Cristo quien desde sí mismo es la piedra principal, es la piedra angular, y donde todos nosotros, piedras vivas, eso está también, ¿no? 1 Pedro 2:4. Y dice, sí, ahora ustedes se acercan a Cristo, nosotros, ¿cierto? Quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas. Dile a un hermano, tienes cara de piedra. No. Ustedes son piedras vivas, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Este es un templo espiritual, dijimos. Esto es tenemos que entenderlo como una concepción espiritual.
no es físico, y además, y aquí hay un bonus track, somos sacerdotes santos, ¿cierto? Por la mediación de Jesucristo, quien ahora está intercediendo por los santos. Por medio de Él nosotros ofrecemos sacrificios, ¿qué dice? Espirituales, que agradan a Dios. Y me encanta esta vuelta que tenemos la iglesia hoy día de enfocarnos en lo que el Señor está demandando en nosotros y dejamos harto que hacer, ¿no? Dejamos harto que hacer para poder darle sentido a estos sacrificios espirituales, a estas cosas que el Señor está pidiendo en nosotros y que Dios acepta por medio de Jesucristo. Si no se hace por medio de Jesucristo, no vale. Es por medio de Jesucristo. Entonces, la iglesia, que es este lugar donde hay sacrificios espirituales, es llamada, por un lado, esta iglesia, este lugar de reunión, casa de oración. ¿Se acuerdan cuando Jesús tumba las mesas? ¿Cuántos vieron shows? No, ¿cuántos leyeron la palabra? Jesús tumba las mesas y dice con un gran celo, porque estaban los cambistas ahí, estaban haciendo todo un mal uso de lo que era un lugar sagrado. Y ahí él cita a Isaías, capítulo 56, donde Isaías dice algo súper crucial acá. Y nosotros estamos metidos ahí en esa profecía que se iba a cumplir después de que Cristo cumpliera su propósito. Dice: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Eso dice Isaías 56, 7. Mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Y aquí es donde se reúnen entonces no solo el pueblo de Dios, escogido de Dios, sino todos los gentiles y toda la gente que un día reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y pasamos a ser familia de Dios. Y su templo entonces es el lugar de las habitaciones. Tú eres un templo, el Señor, eres una piedra viva que construye un edificio, que juntos hacemos el reino del Señor acá en la tierra, ¿cierto? Como este edificio. Pero también personalmente, tú eres templo y eres morada del Espíritu de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Entonces, como iglesia, como casa de oración, es hermoso, y también como casa de adoración. Me encontré con este episodio de Jesús con la samaritana, que no se llevaban entre sí siempre. Y ahí hay algo súper especial y muy profético también, donde Jesús le dice, no sé si ese está, Juan 4, 23. Sí, dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. ¿Por qué ya había llegado el tiempo? Porque el Mesías estaba ahí, ¿no? Se acerca el tiempo, y el tiempo ya ha llegado, cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Entonces, y un ratito antes le está diciendo a esta mujer que estaba ahí discutiendo con Jesús y peleando dónde estaba más el Señor. Esto es como cuando una pelea entre un católico y un evangélico, entre un mormón y ¿dónde respalda a Dios más? O entre las mismas denominaciones, ¿dónde está más el Señor? Y esta mujer decía: bueno, aquí, ¿qué dices tú al respecto si eres profeta? Porque este es un lugar sagrado, y los samaritanos consideran que ahí era el lugar de adoración al Señor, a Jehová, a Yahvé, porque ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Entonces, ¿dónde está la cosa? Y ahí Jesús le responde: créeme, querida mujer. Me gustó esta versión. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte, o en Jerusalén, o en cualquier lugar, porque no se trata ya del lugar. Hasta este momento, cuando Jesucristo viene y hace cumplir el tiempo, la temporada de la gracia, este nuevo pacto, ya el lugar de reunión no tiene importancia.
sino es el lugar donde los hijos de Dios están, donde hay adoración. Porque el Padre que busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Se dan cuenta que todo es un tema espiritual y no tiene que ver con lugares físicos. El mayor ataque a esta iglesia de la que estamos hablando, que encontré y que el Señor me hablaba, lo encontré en el individualismo y la tibieza. Porque ¿qué pasa con esta? ¿Se dan cuenta que todo tiene que ver con la iglesia, con la reunión? Lo que hizo el pastor acá es vino a tocar una trompeta. Tu, 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 tu. Tiempo de ayuno. 7 días de oración y ayuno. Convocatoria. Hay muchas convocatorias en la palabra que reúne al pueblo de Dios, que reúne la iglesia, y ahí habita el Señor. Y siempre se trata de la convocatoria. Un día van a sonar las trompetas y vamos a ser reunidos para ascender, ¿no? Para estar con nuestro amado por siempre en la eternidad. Siempre hay una convocatoria. ¿Pero qué hace el individualismo? Me separa del reino. Y el individualismo yo coloqué acá, es esta cuestión egoísta, del egoísmo, esta justicia personal, donde la era de los derechos y donde los razonamientos son tan validantes, porque en tiempos de, ¿cómo es la palabra? Relativismo, donde tu verdad es tan importante y yo tengo otra verdad, y seamos amigos igual y hagamos sincretismo religioso, todo está bien, todo está pasando súper. Y en realidad en estos razonamientos y en estas lógicas se puede hacer iglesia, sí, pero desde un individualismo, donde yo tengo una justicia personal, donde no me puedo necesariamente basar en lo que Dios me está pidiendo o lo que Dios está pidiendo para mi iglesia, o no puedo estar necesariamente conectado con el cuerpo. Y estos razonamientos pueden llevarnos a rebeldías. Y hay un montón, no quiero entrar en esto, pero un montón de ejemplos donde hay pueblos rebeldes y donde desde razonamientos súper lógicos, inclusive si uno los lee, son hasta válidos, que uno puede decir, oye, no está mal pensar eso que pensó la persona que se rebeló, pero en realidad esos razonamientos que no están sometidos al Señor llevaron a muchas personas a la rebeldía, y hoy pasa también en la iglesia. Y la tibieza, que yo coloqué acá entre paréntesis, porque ¿qué significa ser tibio en la iglesia? Como voy un poquito a la iglesia y un poquito no. No, es más que eso. Es más que quedarte en la iglesia 2 domingos al mes y ir 2 domingos a la iglesia. Tiene que ver con me congrego pero sigo teniendo una doble vida, por ejemplo, donde el pecado todavía mora en mí y yo me echo la lesa o el leso, donde hay idolatría porque no le estoy dando lugar a Dios en la primera lista. Tibieza porque puede haber hechicería. ¿Qué es la hechicería? Esta cuestión de mezcla. Tengo dones, puedo ser usado por Dios. ¿Una persona tibia puede ser usado por Dios? Absolutamente, porque los dones son irrevocables. Entonces, pero estas mezclas, estas cuestiones que tienen que ver también con lo anterior un poquito también, con estas rebeldías, estas cosas que considero yo en mi propia opinión que no estoy tan mal, ¿no? Y le doy onda a ese pensamiento y no me estoy dando cuenta que estoy transgrediendo cosas súper pesadas espiritualmente. Entonces, un ataque a la iglesia no necesariamente, antiguamente uno oraba, me acuerdo, por lo menos en mi iglesia donde fui criada, por los
principados que atacaban la iglesia. Entonces todo era desde afuera. El principado de Jezabel o una potestad maligna de espíritu de Acab y todo eso. Pero creo, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, que las peores guerras se lidian desde nosotros mismos, ¿no? Desde lo que nace del corazón. Y desde, obviamente, donde el enemigo va a tomar parte, si eso es obvio. Pero esa es la segunda parte, pero hay una primera. Y ese individualismo y tibieza es un ataque directo al cuerpo, porque es totalmente lo contrario de lo que es la esencia de la iglesia. ¿Qué dijimos que es la iglesia? Una casa de oración, una casa de adoración. Es el lugar donde Dios habita. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿y en una iglesia que puede tener tibieza, que puede tener individualismo y que pueden estar pasando cosas negativas, ¿puede estar Dios igual ahí manifestándose? Sí. Sí, porque por amor a muchos pequeñitos de repente el Señor va a hacer obras, va a sanar igual y va a hacer cosas. Pero hay un propósito de la iglesia de Jesucristo. Y es genial leer Ageo, porque Ageo está hablando de una situación ahí puntual que está viviendo el pueblo de Dios, pero está hablando proféticamente porque dice, ustedes han caído en tantos males, pero vendrá el día en que temblarán los cielos, temblará la tierra y vendrá el deseado de las naciones. Ageo está diciendo esto. Y lo que está conectando al pueblo de Dios con un futuro, unos años más, es que la iglesia es eterna. La iglesia es eterna, no tiene que ver con las casas artesonadas, no tiene que ver con las casas lujosas, no tiene que ver con mis parcelas, no tiene que ver con mis proyectos, inclusive proyectos de Dios. Con mi llamado, con lo que Dios me mandó a hacer. Porque puede haber un individualismo que está vestido de piedad o de santidad, porque yo puedo decir, es que Dios me está llamando a hacer esta cosa, pero estoy dividiendo el cuerpo. Y eso se puede dar también. Y las cuestiones se ponen como raras cuando no estamos siendo esta iglesia que Dios llamó para hacer esta construcción de piedras vivas, y donde Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, donde Él es la piedra angular y nosotros somos esas piedritas que se van acoplando a esta piedra angular. Entonces, el versículo 11 del capítulo 1 es fuerte entenderlo un poquito, porque dice así: yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Fuerte, ¿no? ¿Saben por qué es fuerte? Porque nos es más fácil hablar de un Dios de amor y de gracia, un papito que nos hace nanay. Pero acá está diciendo que Él mandó la sequía para arruinar los campos. ¿No te pasa que a veces te cansas de hacer tanto y no ves los frutos? Quizás tus fuerzas y tus fichas están puestas en el lugar equivocado. Reconstruyan mi casa, es el mensaje de hoy. Mi casa. Estos días entendí que la revelación espiritual, ¿se acuerdan cuando me tocó hablar de la metanoia? La forma en que podamos recibir esta transformación en la mente que conlleva arrepentimiento. ¿Se acuerdan que era el primer paso era el arrepentimiento, pero la traducción es mucho más que arrepentimiento? Y esto venía, o sea, como requisito de la metanoia es la tribulación. Es como que Dios meta mano ahí. Porque no va a haber un cambio de mente, porque me entre acá un logos, un concepto. Y nosotros no podemos ir de acá con conceptos súper bonitos. Hoy sí, qué interesante lo que dice la Biblia. Pero vamos a seguir siendo los mismos.
¿Qué provoca realmente la transformación? Son tus vivencias 24/7. Amados, esto es aquí la muestra y por eso venimos a hacer fiesta acá, porque aprovechamos la oportunidad donde Dios se deja caer y muestra su gloria, y hay cosas extraordinarias que ocurren cuando 2 o 3 están juntos, y eso es maravilloso. Pero la vida de real está cuando salimos de acá. Y la transformación, creo yo, no sé tú, pero se va a dar a través de la tribulación. Porque esto es como, yo lo veía así. Hay vendas que están por tantos años y que el diablo nos mintió quizás desde pequeños en algunas áreas, y vinieron a hacerse tan fuertes y tan apegadas a mí. Me acordaba de esta película que hay de la máscara, un hombre de máscara que tenía tantos años la máscara que cuando se la intentaron sacar salió con piel. Y así me imaginaba esta venda pegada a los ojos, y que para sacarla algo se arranca de nosotros. Y así veía la tribulación como un medio para que se caigan esas vendas pegadas a los ojos, arrancando, parece que algo sale de mí. Y por eso cuando tenemos que entender algo, cuando tiene que haber esa metanoia, va a venir algo que inclusive algo que parece malo y parece demoníaco, pero en realidad es Dios. Y lo leíamos recién. Dios evitó la cosecha y Él hizo que se cerraran los rocíos para que la cosecha no produciera fruto. Y este viernes yo estaba de madrugada. Me da risa, me doy risa a mí misma. Estaba lidiando con un dolor de colon porque tuve una semana un poquito compleja de batallas espirituales y estaba un poquito nerviosa con algunas cosas, entonces me agarra el colon. Y más encima, en ese día viernes, había comido poroto y me había tomado 3 cafés. Mala combinación. El colon, pobrecito, estaba pero así, libérenme. Entonces, después de orar un rato, no pasó nada y el colon seguía muy irritado. Entonces yo me pongo así como modo guerra. Voy a reprender. Voy a reprender. Y estoy pero a punto de hacerlo entre media dormida. Era como la 1 de la mañana. Y fui despertada. Estaba como a punto así, Señor, sí, y reprendo y no sé qué. Y como que de repente desperté de súbito porque el Espíritu de Dios me hizo tener un temor reverente ante su presencia. Porque ¿saben lo que percibí en el Espíritu? Es que el Señor me tenía agarrado el colon. Me tenía ahí. Y era Él. Entonces no pude reprender, porque ¿qué iba a reprender si era Él? Inmediatamente mi mente, ¿qué hizo? Ay, pero Dios, si tú no actúas así, las cosas malas vienen del cachúo. Vienen del otro. ¿Cómo vas a hacer tú? Obviamente lo pensé nomás. Y él sentí su voz y me dijo algo así como, ¿estás segura que no soy yo? y me empezó a mostrar hombres de la Biblia a esa hora, y tuve que levantarme. Me empezó a mostrar cómo Dios había tocado a hijos suyos con propósito, ¿no? Cuando se dislocó, no sé si el muslo, la cadera, hay distintas versiones de Jacob cuando peleó. Hay algunas versiones que dice con el ángel, otro con Dios mismo. Y Jacob se dislocó. Jonás, aparte de ser tragado por un pez, dice Jonás 1:17 que el Señor proveyó el pez para que lo tragara. ¿Cómo estaría usted dentro de un pez por 3 días, rico? Señor, estaríamos igual que Jonás. Señor, sácame de aquí. Le haría cosquillita a la guatita para que lo vomite, no sé. Y esa tribulación que vivió Jonás, ¿sabe que no permitió cambio? Porque resulta que después tuvo que, mientras Jonás estaba viendo qué iba a pasar con Nínive después de profetizar la catástrofe que venía, Dios tuvo misericordia y no trajo catástrofe, sino trajo misericordia. Y este gallo se enoja con Dios y la cosa.
antes de eso, él se había puesto debajo de un arbolito que Dios le había provisto, pero el mismo Dios que le proveyó esa enramada ahí para que tenga sombra en medio de un calor abrasador, ese mismo Dios también proveyó un gusano para que fuera, se comiera el tallo de la planta y esa plantita muriera. Entonces de nuevo Jonás expuesto al sol abrasador. Y no solo eso, no era un sol normal, porque más encima dice, Dios proveyó un viento abrasador también. Pero ¿cómo? Y ahí yo todo eso lo empecé a recibir, porque son historias que a uno le contaban de pequeñito, pero cuando Dios te revela focos de lo que Dios está hablando, es como, oh, wow. O sea que tú también tocas la carne, tú también haces como cositas que no nos agradan, sí. No todo el mal que nosotros pasamos proviene de las tinieblas. Hay veces que Dios mismo trata con nosotros, pero yo lo veo así porque este Dios que nosotros tenemos, un Dios lleno de amor y de misericordia, ¿cierto? Es un Dios maravilloso. Y yo lo veo siempre como, cuando Él nos corrige y todo eso, es como esa voz fuerte que hay que decirle a ese niñito que aprendió recién a caminar y que va a meter los dedos en el enchufe y tú dices, no, cuidado, no, a ver, y alzamos la voz y a veces tan porfiado que un par de palmaditas arriba del pañal, nunca más. Y el bebé, ¡guau!, como que le hubiesen sacado la mugre. Y nunca, efectivamente ese bebé nunca más se va a acercar ahí porque vivió una experiencia que no quiere volver a repetir. Y así veo a mi Dios a veces pegándonos esa palmadita para volvernos a Él. ¿Qué vamos a decir del aguijón de Pablo? Que él, a través de un mensajero de Satanás, este tormento le impidió volverse orgulloso porque era un hombre muy revelado por Dios. Él recibió revelaciones muy fuertes, muy potentes del reino. Y para impedir, dijo en 2 Corintios capítulo 12, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás. Pero ¿quién le dio esa espina? Dios. Y en 3 ocasiones él pidió y le suplicó al Señor que se lo quitara, pero cada vez que le decía al Señor, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces Dios a veces nos hace débiles para que nosotros podamos cumplir en nosotros mismos y a través de nosotros propósitos que van a ser reino. ¿Y qué vamos a decir de Jesús? No fue el diablo que crucificó a Jesús. O sea, podemos tomarlo como si, gracias, me estoy... Juan 3:16, a la antigüita Reina Valera, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que Dios envió al Hijo. ¿Y a qué lo mandó? Sí, a cumplir una misión tan dolorosa que era entregar su vida no por la gente buena necesariamente, sino por todos nosotros que somos traidores, mentirosos, asesinos. Me refiero a la humanidad con todos nuestros males. Y ahí nosotros nos damos cuenta que cuando Jesús, estando en esa situación de poder zafarse quizás del momento amargo, y le dijo, pero Padre, que se haga tu voluntad, vemos que Jesús, hombre, sufrió un montón. Fue tanta su tribulación desde lo más interno que ahí la Biblia relata lo vivido y fue tremendo. ¿Saben que el 15 de agosto, yo lo anoté acá, todo igual que Ageo decía el tanto del mes tanto, y bueno, pero el 15 de agosto lo anoté en un tiempo de intercesión por esta congregación.
Dios me dijo algo no fácil. No fácil. Y el Señor me hablaba, y ahí estamos todos metidos, porque todos somos este cuerpo, que hay caminos cerrados. Me decía el Señor que hay una preocupación de nosotros mismos y que a raíz de esos caminos errados muchos habían caído en hoyos, que muchos habían quedado desnudos y expuestos en sus miserias. Y ahí el Señor me hablaba que hay dos tipos de quebrantos. Uno que venía desde estos caminos cerrados, desde estos hoyos donde una persona puede meterse, pero hay otro quebranto que es para vida, porque el anterior es para muerte. Hay un quebranto que es para vida y es el que nos vuelve al Señor. Y yo hice un cuadrito, no sé si te lo mandé, Anto, era un cuadrito que está todo feíto, perdóneme, pero es lo que pude hacer en Word. Pues lo importante es el contenido. Y el Señor me hablaba que este quebranto para muerte, que está más a la derecha suya, presenta oscuridad, y en el quebranto para vida también. Hay tiempos de oscuridad, presenta heridas expuestas que sangran, así es en ambos. Y diríamos que los tres primeros puntos coinciden en que el corazón se muestra ahí, en el quebranto. Pero ya desde el 4 para adelante hay una diversificación de caminos. Y en este quebranto que es para muerte, hay caminos que se tomaron errados, hay malas decisiones, me decía el Señor. Pero en este quebranto que Dios provocó para vida, ¿estamos en manos del alfarero? O sea que ¿vamos a ser rotos? Sí. Pero eso es para transformación y para vida. Pero también en el quebranto para muerte número 5 hay un quebrantamiento por dolores personales. Y estos dolores personales exponen estas heridas, muestran el corazón y sale la historia. Tú tienes una historia, ¿no? Y si esa historia no está completamente sana, en el quebranto sale. Sí o sí. Pero hay un quebranto que es provocado por Dios, donde el quebranto viene por el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¡Wow! Punto 6 del quebranto para muerte: nos apresuramos a malas decisiones, porque estamos en caminos cerrados, en oscuridad, en turbación, en confusión. Aquí es donde estamos confundidos y aún lo espiritual se torna raro y me apresuro a tomar malas decisiones. Pero en el quebranto para vida espero en Dios hasta ver que Él allane mis veredas, porque Él allanando mis veredas yo voy a poder caminar seguro ahí. Pero aquí estoy un poco desesperado, entonces necesito resolver ahora ya. Necesito Lucas, voy al banco, pido préstamos que después voy a tener que estar pagando con unos intereses altísimos, quizás malos negocios, situaciones engorrosas entre familias, en decisiones malas, cambiar al hijo del colegio sin haberle preguntado a Dios, no sé cuántas cosas. Pero en el quebranto que es para vida y el que Dios está provocando, nos hace esperar en Dios. Y el número 7 le coloqué que el quebranto que es para muerte es en la carne y en el alma. Y duele porque duelen las emociones, duele el corazón, me duele mi historia, me duele a mí, persona terrenal. Pero este otro quebranto que es para vida es un quebranto en el espíritu. Y al ser un quebranto en el espíritu, ahí es donde se produce la revelación de todo lo que viene. ¿Y no ha estado usted quebrantado por Dios en esos momentos que tú dices, ay Señor, pasa a mí esta copa? Y el Señor como que te está diciendo, espera un poco más, y uno como que está viendo que está, ¿no?
ya paso esta montaña y ahí está. Pero hay una paz, inclusive hay alegría en medio de las diversas pruebas. Porque el que seamos probados y quebrantados por Dios es para algo bueno que viene. No es para muerte, no es para destrucción. Entonces, hay quebrantos que Dios propicia, aunque nos cueste decirlo o creerlo. Sí, pero es para vida. Es para darnos vida. Estamos en un curso el día sábado de consejería y ahí nos comentaba la persona que nos estaba haciendo el curso que había una mujer que se convirtió al Señor y empezó a hacer la obra de Dios y todo bien, pero eran tantos sus dolores y fue tan fuerte sus vivencias y su pasado que le costó mucho lidiar con su carácter y tenía diversos problemas y mucha amargura. Y un día vino un cáncer y Dios se la llevó. Entonces a ella, que era mentora de esta mujer, Dios le habló y le dijo que ese cáncer fue permitido por Dios para salvación de su alma y para su descanso. Cuesta entenderlo, ¿no? ¿Dios puede sanar un cáncer? Absolutamente. Pero ¿cómo se explica entonces que Pablo dice, es mejor que te saques el ojo para que seas salvo? Es mejor que te cortes la mano y que entres al reino de los cielos y que entres a la eternidad sin una manito, sin un ojito. Pero la buena noticia es que ya vamos a tener cuerpos glorificados, así que da lo mismo. Lo que está diciendo en sentido espiritual es que hay que cortar cosas, y ese cortar dolerá un poquito sacarse un ojo, ¿no? Harto. Entonces, en el Salmo 51, cuando está David así rasgándose la vestidura porque venía de haber pecado y en mala con el Señor y fue confrontado con el profeta Natán, y ahí en el versículo 17 le dijo al Señor, y él era profeta también, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y ese es el quebranto. A eso nos lleva el Señor. Y hay quebrantos que tomamos quizás como David por malas decisiones, por llevarse por la carne, pero Dios ocupa esos quebrantos como una oportunidad para quebrantarnos de esta manera y volvernos al Señor. Entonces, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún nos das una oportunidad en medio de nuestras malas decisiones. Finalmente quiero leer algo que hoy día, cuando repasé esto, me dejó con un temor reverente al Señor. Y se encuentra en el mensaje a la Odisea de estos mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis. Yo le hablé que hay 2 enemigos importantes, ¿no?, de esta iglesia de Cristo, y que es el individualismo y la tibieza. Y acá Dios le está hablando a una iglesia tibia. Y vamos a leer todos estos versículos. Apocalipsis 3, 15, 22. Yo sé todo lo que haces, iglesia, congregación, familia de fe y demás, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia.
Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor, dijo Jesús, y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. ¿Dónde se escucha el Espíritu? En nuestro espíritu. Y entender lo que Él dice a las iglesias. Me llama profundamente la atención cuando le está hablando a esta iglesia que cree que es rico, que lo tienen todo, que no necesitan nada. Así vive el tibio. Todo bien. Pero le ofrece un oro que va a cambiar su realidad. Y esas son cosas espirituales que tienen que ser dadas del Espíritu. Y también en el contexto de Ageo dice en uno de los versículos: yo soy rico y tengo oro en abundancia. Le dice a la gente que estaba escasa, que no tenía cosecha, que echaban su platita en bolsillos rotos. Y le dice: yo soy rico. Y acá está diciendo que Él tiene oro para que compremos. Iglesia, en el contexto de Ageo, el Señor nos mandó ir al monte y buscar madera, ¿cierto? Y esas maderas van a ser lo que nosotros tenemos para construir la casa del Señor. ¿Qué tienes tú en tus manos para poner manos a la obra y construir la casa del Señor? Porque hay algo que viene del Señor, que es oro, que son sus riquezas, y que en conjunto con lo que tú traigas y lo que Dios pone, se provoca la edificación y se hace reino a través de la iglesia puesta en el lugar que corresponde, en el año que corresponde, con la gente. ¿Tú crees que es casualidad que vives en Quilpué o que conociste esta iglesia y vives en otro lado, pero que hoy te congregas acá? El Señor te trajo para que pongas las manos en la obra. El Señor te convocó. Y el Señor hoy día te dice: manos a la obra. ¿Vas a seguir haciendo tus proyectos de manera individualista? ¿Vas a seguir ocupándote de lo que tú entiendes como es tu llamado? ¿O vas a ser parte de un propósito, de un diseño, de una casa espiritual? Donde hay sacrificios espirituales, donde hay cosas que el Señor gesta desde una iglesia que se humilla, una iglesia que ora, que ayuna, que adora, que busca esta santidad como algo que es oro. Y que quiero ser santo porque tú eres santo, no porque soy moralista, sino porque quiero ser un reflejo de ti, Señor. Te voy a pedir, Luis, que pases acá conmigo. Pueden cerrar sus ojos y vamos a orar al Señor. Yo creo que nada Dios hace por casualidad, y el hecho que estén estos pastores amigos acá visitándonos o que hayan personas nuevas, para todos Dios cumple propósitos en todo esto. Pero déjenme decirles de parte del Señor que he recibido palabra profética de que somos esta casa que se ha ocupado de sus dolores personales, que ha trabajado familiarmente quizás y está bien, no parece mal. Y si hasta hoy día fue así, Dios pasa por alto nuestras malas decisiones que quizás nos hundieron en alguna forma. Pero hoy día el Señor, y yo misma te hago responsable, amado hermano, de esta palabra que estamos recibiendo. Porque lo que el Señor está hablando hoy día es que busquemos madera y nos pongamos manos a la obra, porque hay que reconstruir la casa. Y a lo más antiguo yo no tengo que explicarle muchas cosas. Y muchas cosas que hemos experimentado como casa espiritual. Y es hermoso ver cómo Dios se mueve igual, y es tan lindo, y la gente se salva, se sana, y hay libertad. Pero
pero no hemos visto nada, amados. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Porque hay un llamado a buscar madera. Él pondrá el oro. Pero hay condiciones que abandonar esta mañana. Y este culto de seguro va a quedar en la historia de nuestra iglesia, porque marcará un antes y un después. Y yo he pedido al pastor que pase, porque te quiero pedir, pastor, que tú hagas una declaración de cambio de temporada en asumir nuestra responsabilidad que tenemos como iglesia, que este peso no cae solo en tus hombros como líder de esta casa espiritual, o nosotros como familia pastoral o matrimonio, sino que cae en cada uno de mis hermanos hoy día, y Dios nos hace responsables a todos hoy día para reconstruir la casa. Bien, seguimos con los ojos cerrados. Y yo creo profundamente que, aunque haya llegado alguien por primera vez y creamos que no entiende nada, yo sé que el Espíritu Santo está trabajando inclusive con los que han llegado por primera vez y que han podido comprobar que también han llegado quizás, yo no sé quién está acá, pero quizás por algo que no partió bien. Llegaste por una enfermedad a este lugar, y que no es este lugar sino a Cristo. Llegaste por una crisis y tú dices, Dios no trabaja así, pero Dios te trajo. Tenías un problema matrimonial, tenías conflictos internos, estuviste lidiando con la enfermedad y quizás hasta el borde de la muerte, y te das cuenta que Dios trabaja de muchas maneras, y que quizás esa comprensión que tenías de que Dios trabaja solo de una forma hoy está siendo transformada, mudada. Dios es lleno de amor, y ese amor se refleja de maneras a veces incomprensibles. Y yo sé que es la realidad de muchos de los que aquí están. Así que ese llamado es un llamado del Espíritu, y ojo que no es un llamado a trabajar haciendo cosas necesariamente, sino que tiene que ver con adueñarte de la asignación que el Señor te dio, tomarle valor al llamado que Dios te dio, tomarle el valor a que Él te escogió por algo, que Él te apartó, Él te ama tanto, Él te da tantos recursos del Espíritu, de dones, de tantas cosas. La pregunta es, como el Señor hoy día nos hablaba, ¿qué es lo que estás haciendo con lo que Él te entregó? ¿Qué es lo que haces? ¿En dónde se van todas las energías que Dios te da en la semana? ¿En qué se te van los recursos? ¿En qué se te van las horas del día? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Y qué es lo que quizás no estás haciendo ahora? No vamos a hacer un llamado al altar, pero simplemente, si tú estás dispuesto o dispuesta, quizás te invito a que hagas un gesto de decir, heme aquí. Y puedes levantar tu mano y decirle, acá estoy. Quizás este es mi primer culto, no entiendo nada. Quizás este es mi segundo culto, no entiendo mucho. Quizás ni siquiera he comenzado el curso inicial, no sé mucho. Quizás me considero un católico y no entiendo mucho. Quizás tengo doble vida, quizás pequé en la semana y no entiendo mucho. Pero quiero decirte que si tienes un corazón para Él, puedes levantar tu mano y decir, aquí estoy. Si me libraste de la muerte es por propósito. Si me sanaste es por propósito. Si me liberaste es por propósito. Si me amaste tanto es por propósito. Gracias, Señor. Gracias. Quizás tuve que vivir un quiebre ministerial y por eso estoy acá. Y no se trata de la iglesia, hablo del propósito. Tantas cosas que quizás llegaste acá y nunca se te pasó por la mente que ibas a llegar por ese motivo hoy acá.
desde cosas ministeriales hasta personales. Pero estamos para decir, Señor, heme aquí. Que hagas lo que tengas que hacer, enderezas nuestro camino, endereza nuestros caminos. Transfórmanos, renuévanos. Y nos disponemos en espíritu, alma y cuerpo para dejar toda tibieza. Y te pedimos perdón también. Te pedimos perdón porque no nos queremos autoevaluar. Y si tú no estás hablando esto, porque creemos que es lo que quieres decirnos. Lo creemos profundamente. Aunque quizás no era lo que esperábamos. Pero creemos que es muy, pero muy bueno. Te amamos. Te amamos y con humildad decimos, trabaja en medio nuestro. Transfórmanos, renuévanos, corrígenos. Endereza nuestros caminos. Queremos volver a ese primer amor. Queremos volver a ese primer amor. Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Te amamos tanto. Gracias por este tiempo y porque creemos que cuando también declaramos con nuestra boca, hay un acceso, hay una abertura. Cuando no solamente lo pensamos, cuando sacamos esto y lo decimos, sí, amén, así sea. Sí, Señor, haz lo que tengas que hacer, que así sea. Gracias, papá. Gracias porque creemos que comienza un tiempo extraordinario, pero estamos preparando nuestros corazones. Estamos preparando nuestros corazones sobrios, siendo sobrios, siendo humildes de espíritu, siendo corregibles, siendo honestos, siendo vulnerables, siendo compasivos, y que hagas lo que tengas que hacer. Remueve toda creencia errónea del Evangelio. Remueve toda creencia evangélica, histórica. Remueve toda creencia dominical. Toda creencia de religión instaurada en algún momento en nuestras vidas para vivir el Cristo resucitado, el que camina con nosotros. El Cristo resucitado, no solamente que caminó, sino que camina todos los días con nosotros. Que camina con nosotros, el Cristo resucitado, el que calma las tormentas. Gracias, papá. Te amamos y te adoramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso de honra a nuestros...